Mil mensajes. Hoy estamos con el número 771 y este número trae un contenido interesante, importante porque ya hemos hablado en otros mensajes del autobalance, pero hoy vamos a dedicarle ese autobalance no al que uno se hace con los datos de percepción de uno, en los cuales entra el autobalance físico, el psicológico y emocional y el social, cultural, inclusive hasta el espiritual, sino que por el contrario es cómo nos guiamos con los demás. Es decir, qué nos están diciendo los demás de los mensajes que nosotros estamos transmitiendo, cuántas fortalezas nos ven importantes, cuántas debilidades, inclusive las percepciones de la gente que nos adversa, de la gente que es inclusive enemiga en el sentido de que buscan hacer daño y no es el simple adversario, el simple competidor, sino que va más allá y quiere hacer daño, quiere hacerle daño a la propia personalidad, es decir, quiere establecerse su triunfo en base al daño que le pueda ocasionar al otro. Y esto realmente entonces creo que es importante. ¿Qué nos están diciendo los demás? Este autobalance realizado con las percepciones que los otros tienen de uno. Esto en el fondo viene a representar mucho el trabajo de imagen y eso es interesante en toda personalidad, desde la más humilde, la más privada, la más íntima, que por supuesto entonces ahí tendría que ser únicamente la autoimagen y casi imposible, tiene que tener una imagen frente a otras personas con las cuales comparte su vida y es entonces muy interesante porque toda su vida, si toda su vida está en pocas personas, ¿qué piensan esas personas del mensaje que está enviando? Te está enviando de vida, está enviando ante muchas cosas muy importantes. Y llega hasta gente que tiene una imagen pública importantísima y que ejercen poder a través de los medios, a través de la política, a través de cualquier actividad ampliamente reconocida. Y estas personas entonces tienen que tener una guía, aparte por supuesto de la guía de autoconocimiento interno, ponerle la guía de comunicación externa. ¿Cómo está el impacto de la propia personalidad en los demás para sacar todas las fortalezas y todas las debilidades? Y esto lo puede hacer en base, por supuesto, también de tipo física, de tipo psicoemocional y de tipo sociocultural. Pero creo que es más interesante aquí utilizar la metodología por áreas. Es decir, nosotros visualizamos 5 grandes áreas de comunicación, de imagen, y entonces podría ser cómo están interpretando la gente, y sobre todo la gente que me interesa, puede ser la gente que amo o la gente que me interesa para cualquier otra actividad, cómo está interpretando mi manera de amar. Es decir, cómo está sintiéndome como ser emisor de amor. Yo creo que eso es fundamental en todos y cada uno de nosotros. Si estamos generando esa corriente de afectiva, amorosa, positiva, o si estamos generando una corriente negativa, por ejemplo, odio, adversidad, que no nos soportan y son corrientes que si no llegan al odio en el sentido de nosotros, si llegan a una aversión, a ser aversivos. Yo creo que eso es una parte importantísima. La otra es el área del placer, es decir, cuán placenteros resultamos para las demás personas. Hay personas que no les interesa ser placenteros en nada y mientras más o menos placer comuniquen, mucho mejor porque da una imagen de seriedad, de asexualidad inclusive, de no argumentaciones de tipo erótica, sexual, sensual, y eso los hace sentir muy bien. Y es la seriedad, entre comillas, que requiere el rol que está jugando en forma privada o pública. Y también hay gente que vive de lo contrario, hay gente que vive de todos los deseos de estar con esa persona que genere, como los líderes carismáticos, por ejemplo, y no hablar del liderazgo de tipo sexual. Hay otra parte que es muy interesante, que es el liderazgo del poder, ese liderazgo de la capacidad de qué está sintiendo la gente con el poder, si arrastro gente bajo mi poder o no la arrastro. Otro sería desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, cómo me están percibiendo.
me están percibiendo como una gente muy productiva y en ese caso, si estoy generando los aportes necesarios a la sociedad, a la comunidad o a las personas que realmente merecen mi ayuda o no lo estoy haciendo o estoy dando la imagen de una persona fracasada económicamente inclusive y esto someterlo a nuestro juicio y fundamentalmente desde el punto de vista intelectual. Es decir, la gente está catalogando que somos o que se es una persona inteligente que está diciendo cosas novedosas, importantes, o una persona que se quiere pasar por inteligente, o es una persona realmente que la inteligencia o la sabiduría o el conocimiento lo tiene muy bajo y que realmente no comunica nada de esta área. Y entonces aquí vemos toda la importancia que significa para cualquier personalidad tener esas expectativas, tener ese impacto, tener y generar ese impacto en los demás para actuar en consecuencia. Es decir, a lo mejor no es que voy a cambiar si encuentro que a la gente no le gusta mi modo de ser y me acomodo. Eso depende de las estrategias, de la capacidad de lo que usted esté buscando, etcétera, pero lo va a ubicar comunicacionalmente. Y por último, quiero hablar de qué usamos probablemente en esta área, que usamos la gente normal y corriente, y por lo visto, nosotros tenemos siempre un referente, alguien que nos está guiando, alguien que nos está diciendo, alguien que nos está orientando, a lo mejor en forma casi inconsciente o en forma muy consciente, de qué efecto estamos causando en los demás. Y entonces podemos tener una gente que nos está diciendo cómo estamos amando, cómo estamos gozando del placer, cómo lo transmitimos, cómo estamos generando poder o no generando poder o perdiendo poder, cómo estamos generando riquezas, cómo estamos generando la oportunidad de riqueza para los demás o por el contrario ser una carga de tipo económica o simplemente desde el punto de vista del saber que estamos generando. Y yo creo que en esas 5 áreas, un autobalance hecho en percepción de los demás es importante. Repito, a lo mejor no es para modificar conductas por completo, a lo mejor sí, pero no es lo importante es que se ubique si el mensaje que usted se está dando de usted a usted mismo y el mensaje que le están dando los demás tienen equilibrio. Si no tienen equilibrio y es un problema importante, entonces para que usted lo reflexione o inclusive lo consulte con algún especialista. Creo que este mensaje es muy interesante, muy importante, es el número 771 y los esperamos en el próximo de los 1000 mensajes. Será hasta él.